Voy a tratar de aclarar un punto que creo que fue el que más controversia causó en el exitoso video de Yuval que publiqué en noviembre del 2018 y aquí les dejo el link. En ese video les decía que Yuval textualmente dice: no existe una sola evidencia científica de que en contraste con los cerdos, los sapiens posean alma. La idea misma de un alma contradice los principios más fundamentales de la evolución. Y yo les compartía textualmente que tampoco existe una sola evidencia científica que demuestre la inexistencia de esa alma. No es demostrable científicamente ni lo uno ni lo otro. También les compartía la frase de Carl Sagan que dice: la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Sin estar afirmando que Dios existe o que no existe, sino que Yuval se equivoca al pretender utilizar argumentos científicos para demostrar la existencia o la inexistencia, mejor, de un alma o de un Dios. Muchas personas se ofendieron, porque quizás se sintieron atacadas en sus creencias, en sus dogmas de fe o en su credo al ateísmo. Con las creencias no vale la pena discutir. Existe una imposibilidad epistemológica de argumentar frente a los dogmas porque son construcciones devenidas de la fe, en donde no hay cabida de un análisis desde la lógica o desde el concepto de crítica de la razón propuesto por Kant. La ciencia se halla íntimamente vinculada con la concepción filosófica del mundo, con la teoría del conocimiento y el método científico. No obstante, el concepto de ciencia ha venido cambiando a través de los años. Hace varios siglos atrás, la ciencia era entendida como un sistema de conocimientos estructurados para estudiar e interpretar fenómenos naturales, sociales e incluso los artificiales. No obstante, fue Aristóteles quien definió la ciencia como un conocimiento demostrativo para comprender la causa de un objeto, es decir, conocer por qué es lo que es y no es otra cosa. Juan Duns Scoto, un teólogo escolástico del siglo XIII, fue quien separó definitivamente todos los conceptos de fe de la ciencia. Afirmaba que en la ciencia solo puede estudiarse aquello que es realmente demostrable. Hacia el siglo XVII, Francis Bacon, papá del método científico experimental, Thomas Hobbes, autor del Leviatán, y John Locke, papá del liberalismo clásico, entre otros, proponen una clasificación de la ciencia que acaba generando un divorcio completo con la filosofía, cosa que sigue siendo ampliamente discutida. Se sumó a Isaac Newton, quien consideraba que la ciencia solamente es válida desde un método de análisis basado en la observación y la experimentación, el cual fue acogido por el positivismo del siglo XIX, encabezado por Comte. Hoy la mayoría de las personas entienden la ciencia como un conocimiento de lo observable, como un método que permite la demostración a partir de la experimentación y nos permite comprender la realidad. La ciencia formula teorías y conclusiones basada en hechos observables que son objeto de experimentación. De esta manera no se puede concluir nada de aquello que es intangible o sobrenatural. Entonces, podemos demostrar la existencia o la inexistencia del alma o de Dios utilizando las herramientas de la ciencia. La respuesta es muy clara: no. Sin embargo, Yuval trata ingenuamente de hacerlo, de demostrar a través de argumentos científicos la inexistencia del alma y la inexistencia de Dios. Y ese uso indebido de la ciencia, de algo que no puede dar una conclusión ni una teoría frente a lo que no es observable, eso es lo que yo critico del autor.
No se puede usar la ciencia para demostrar aquello que no es observable, algo con lo que yo no puedo experimentar. Esa es mi crítica, no más. Lo que hace Yuval, desconociendo la lógica entendida como la ciencia y filosofía que estudia los principios de la demostración y la inferencia válida, así como las falacias, las paradojas y la noción de verdad, es utilizar un argumento totalmente inválido que la lógica llama argumento ad ignorantiam. Y ya te lo explico, recordemos. No existe una sola evidencia científica de que en contraste con los cerdos, los sapiens posean alma. Esta falacia clasificada por la lógica consiste en defender una proposición argumentando que no existe prueba de lo contrario. De manera que Yuval no basa su argumento en el conocimiento, sino en lo contrario, en la ausencia del mismo, es decir, en la ignorancia. De otro lado, frente a la frase de Carl Sagan que decía que la ausencia de evidencia no es evidencia de su ausencia, es decir, que si no encuentro la evidencia de la existencia de algo no significa que ese algo no exista. Con esa frase me criticaban y me decían, entonces, si Dios es algo que puede existir, entonces deberían existir también los duendes, las hadas, los unicornios azules o rosados, Papá Noel y bueno. Esta frase solamente da cuenta de los límites que tiene la ciencia, de manera que, si yo digo no tengo pruebas de la existencia, por lo tanto no existe, o no tengo pruebas de su inexistencia y por lo tanto existe, ambas posturas son simplemente muestras de lo que la lógica califica como falacia y que quedan dentro de ese concepto de argumento ad ignorantiam. Por esto decía que con argumentos científicos no es posible demostrar ni su existencia ni su inexistencia. Sin embargo, Yuval ignora, patea toda la lógica que hay detrás de esto y él pretende entonces convencernos de que como no hay pruebas científicas, simplemente no existe. Falacia, argumento ad ignorantiam. Recordemos otra frase textual de Yuval. La teoría de la evolución nos enseña que todas las entidades biológicas están compuestas de partes más pequeñas y simples que se combinan y se separan sin cesar, y que el alma, siendo algo que no puede dividirse ni cambiarse, no puede haber aparecido a partir de la selección natural. Oh Yuval, qué poco conocimiento tienes de la lógica. Decir cosas como que todo lo que existe es materia, el alma no está hecha de materia, por lo tanto no existe, es uno de los ejemplos más usados en la lógica para demostrar la falacia aristotélica denominada petición de principio o falacia de razonamiento circular. En este tipo de argumentación se incluye de manera implícita o explícita la conclusión dentro de las premisas. De esta forma, Yuval ni siquiera respeta los principios básicos, fundamentales de la lógica, así como hace en su momento también en sus libros un autor muy conocido, Richard Dawkins. Y es negando esta misma lógica como ciencia y como filosofía la que utilizan muchos de los seguidores de Yuval para decir que cualquier cosa que se les pueda ocurrir que exista, entonces podría existir. Pero les recuerdo que si quisiéramos evaluar la existencia de algo como Papá Noel o de los unicornios rosados, pues no podríamos hacerlo basándonos en ningún argumento científico, porque es algo que no podemos observar y con lo que no podemos experimentar. No podemos utilizar el método científico. Tendríamos que recurrir entonces a las herramientas de la lógica, echando mano probablemente de los silogismos como método deductivo. Un silogismo es un razonamiento formado por dos premisas y una conclusión que es el resultado lógico que se deduce de esas dos. Por ejemplo, las invenciones intencionales no existen. Papá Noel es una invención intencional. Entonces, Papá Noel no existe.
Antes de que armes tus propios silogismos a tu acomodo, recuerda que hay 8 reglas para la construcción de esos silogismos, porque de lo contrario terminaríamos armando esperpentos como: todos los médicos tienen título profesional. Natalie Portman tiene un título profesional. Natalie Portman es médica. En la lógica, tampoco es correcto hacer uso de presunciones vacías que apelan a los sentimientos o a la burla sin hacer uso de la razón. Una presunción vacía es decir algo como: creer que existe algo llamado conciencia es igual que creer en unicornios rosados. Y hablo de eso que llamamos conciencia porque es una pregunta aún irresuelta en el medio científico. Y si no, pregúntenle a Rodolfo Ginás. De hecho, esa es su famosa pregunta difícil. Un magnífico libro. Ya imagino a algunos escribiéndome: lo que dices no me convence. O: el silogismo que utilizaste de Papá Noel también podría ser una falacia de razonamiento circular. Lo cual no es cierto, pero no lo voy a discutir y mi intención tampoco es convencerte. Lo que quiero es hacerte caer en cuenta que cuando dices entonces que al igual que Dios, los unicornios, las hadas y Papá Noel, pues también podrían existir, estás hablando de una idea carente de lógica, una simple burla y que no es algo que funcione como argumento. ¿Y por qué? Porque cuando hacemos eso estamos haciendo uso de otra falacia denominada el argumento del hombre de paja o el argumento del espantapájaros. En esta falacia se busca caricaturizar o ridiculizar la posición o la idea o la creencia que tiene tu oponente. Y algunos podrán seguir insistiendo: pero entonces ¿por qué la existencia de un alma o la existencia de Dios es distinta de la creencia en una existencia en Papá Noel, en las hadas y en los unicornios? Y en ese caso, además de todo lo que ya te he dicho en este largo y denso video, tengo que agregar algo más que es absolutamente fundamental: la diferencia entre creencia y ocurrencia. Cualquier creencia, tanto para Platón, para Aristóteles, para Hume, para Kant, para Locke, debe tener 3 componentes: lo cognitivo, lo emocional y lo conductual. Es decir, una creencia es un producto de una relación de hechos, experiencias e ideas, como lo cognitivo, que se suman a sensaciones, lo emocional, y que me llevan a actuar de forma consecuente, que es lo conductual. Estos 3 componentes son lo que constituyen el concepto de una creencia, y las creencias no pueden ser objeto de discusión simplemente porque no pueden ser rebatidas con argumentos racionales. Suponiendo que en este momento me estén viendo personas mayores de 10 años, yo les diría que si su idea de Papá Noel, de los unicornios rosados o del ratón Pérez no está soportada sobre 1. Argumentos racionales, o 2. Sobre los 3 componentes que hacen que una creencia lo sea, es decir, lo cognitivo, lo emocional y lo conductual, pues entonces esas ideas de Papá Noel, del ratón Pérez, se tratan solamente de una simple ocurrencia. ¿Se puede poner una creencia al mismo nivel de una ocurrencia? No. Hacer uso de ocurrencias entonces, como las hadas o los unicornios rosados, u otro tipo de memeses para hacerle frente a una creencia que le da sentido a la vida de una persona, pues simplemente no funciona. No podemos valernos de la ciencia entonces para demostrar la existencia y tampoco la inexistencia de Dios o del alma, pero es mucho menos perspicaz tratar de ridiculizar una creencia utilizando presunciones vacías como una ocurrencia. Algunos dirán entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para defender mi creencia? Yo te diría: no pierdas tu tiempo discutiendo frente a esas creencias. Y te invito también a que no confundas ideas y ocurrencias con una creencia, como ya lo había explicado más o menos en este video. Reflexiona para que no abraces posturas simples, sino aquellas que 1. Racionalmente te convenzan de forma plena, o 2. Que cognitivamente
emocionalmente y conductualmente le den sentido a tu existencia. Y si crees que la vida no tiene sentido, reflexiona aún más. Si te gustan mis videos, dale like, compártelo con tus amigos y comenta, sugiéreme temas, hazme preguntas, cuéntame algo. Sígueme en mis redes sociales @ccultura y letras en Facebook, Twitter e Instagram. Encuentra mis calificaciones y reseñas de libros también en mi cuenta en Goodreads, cuyo enlace te dejo en la cajita de la descripción. Suscríbete y no olvides darle clic a la campanita para que recibas las notificaciones de contenido nuevo. Nos vemos en breve. Alimentemos la cultura y felices letras.